Listo, entonces ahí está el mercado, se mueve constantemente y hay nuevas tendencias y hay nuevas tecnologías. La de SAP también está ahí como constante, pero eso está enfocado especialmente a los procesos empresariales. O sea, todos tienen su finalidad determinada. Unas están especializadas única y exclusivamente en aplicaciones móviles. Listo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, MySQL inició como un proceso de código abierto, lo que llamamos software libre, o sea, gratuito. Hoy en día ya tiene otro estado, pero de todas formas está basado en el lenguaje estructurado de consultas, SQL, como buena parte de los sistemas gestores de bases de datos. Se puede usar para técnicamente lo que sea, todo lo que involucre necesidad de almacenar información y procesarla. Pero MySQL se ha caracterizado mucho por las implementaciones o las aplicaciones basadas en la web. De hecho, el matrimonio perfecto de MySQL ha sido PHP. PHP y MySQL siempre ha sido una plataforma unida que permite desarrollar aplicaciones web. Se reconoce más que todo por eso, pero usted lo puede usar para técnicamente lo que quiera. Listo. Es un componente importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. Y LAMP precisamente es eso: un servidor web, un intérprete PHP y MySQL. Ese ha sido el matrimonio perfecto. Listo. Historia: fue creado por allá. Bueno, exactamente en qué momento no fue creado. No, lo más importante es esto: en ese momento no es un proyecto solo de software libre, se mantiene una parte de software libre, pero el que adquirió la parte más grande de MySQL es Oracle. Y ya vieron dónde está parado Oracle. Técnicamente compró la competencia. Lo que hacen las grandes empresas, absorber a sus competidores, ¿cierto? Lo bueno es que MySQL no ha perdido su identidad, todavía se ofrece como un sistema independiente y todavía es muy potente. Listo, aquí hay parte de la historia por si la quieren inspeccionar. Fusión de Oracle Corporation y Sun Microsystems, que era en un principio la empresa que desarrolló MySQL como proyecto independiente. Porque Oracle compró Sun Microsystems, eso, ahí hay parte de la historia y es movimientos de mercado en realidad. Listo, muy bien. La base de datos tiene diferentes versiones y dependiendo de la versión existen unas capacidades que se amplían. La básica que vamos a usar es la Community, licencia pública general de GNU, eso es software libre. Hay otras versiones empresariales, pero para usar esas versiones empresariales, ahí sí empieza a darse un costo, cobran por transacción, cobran por número de bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y en dónde puede usar usted MySQL? Lo he dicho, en cualquier parte. Todos estos lenguajes de programación tienen soporte para MySQL. ¿Cuáles vamos a implementar nosotros? Vamos a usar muchos PHP. Y más adelante veremos un poquito de Java. Pero vean que puede hablar con una amplia gama de lenguajes de programación. ¿Listo? De hecho, la plataforma de Microsoft también puede hablar con MySQL sin problema. Listo, muy bien. El costo: si voy a pagar las versiones empresariales, vean desde dónde empieza la anualidad, $2,000. Pero ¿cuándo voy a comprar eso? Cuando yo necesite un soporte 24/7, cuando tenga necesidad de reportar incidentes sin ningún limitante, cuando necesite tener un servidor disponible inmediatamente, cuando necesite unas conexiones, etcétera, 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 etcétera. Así pago. Y miren que a medida que voy incrementando el pago, tengo más funcionalidades. Listo. Pero con la versión básica que nosotros vamos a usar es más que suficiente. Eso podría satisfacer las necesidades de una pyme sin mayor problema. Listo. Pero ¿cuándo voy a pagar? Si queremos modificar el código de MySQL, ahí sí. Crear mi propia distribución de la base de datos, se puede, pero en ese caso necesito tener la autorización, necesito modificar el código fuente, ahí debería pagar.
Si queremos incluir MySQL dentro de nuestro software como uno solo, no independiente, no aislado, porque eso normalmente se cotiza aparte. Base de datos va por un lado y el aplicativo va por otro, pero si usted pone todo en un solo producto, ustedes tienen que pagar la licencia de la base de datos. ¿Listo? Hay que incluirlo ahí en el software. Bueno, listo. Y si desea incorporar MySQL dentro de un programa no libre, por ejemplo con el de Microsoft, ¿sí? Listo. Pero entonces, para no enredarnos con el costo y con cuándo tengo que pagar, hay una versión alterna de MySQL y se llama MariaDB. Es un sistema de bases de datos derivado de MySQL, totalmente libre. Entonces, la versión que vamos a descargar nosotros para hacer las prácticas va a ser esta, MariaDB, que en un principio dice igualito MySQL, pero es esta otra plataforma, basada en MySQL. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Cómo se instala? Oficialmente el servidor como tal, podríamos ir a la página oficial de MySQL, que es Oracle. Llegaríamos a Oracle, le indicaríamos que quiero descargar el servidor versión Community. Descargaríamos la versión según la plataforma, la que corresponda a nuestro equipo, 32 o 64 bits. Sin embargo, yo voy a recomendar que en lugar de eso descarguemos el paquete de desarrollo web, que igual nos va a servir para más adelante. En su momento yo recomendaba esta, que era la más estable, y esto era nuevo, pero ya hoy en día podemos descargar la última versión de un programa que se llama SAMP. Ya lo tiene, genial. Entonces, lo que van a hacer en sus equipos de trabajo es buscar, acá, aquí está la página, van a buscar este programita, SAMP, y van a descargar el último en realidad. Lo que pasa es que en el momento en el que tomé esta diapositiva, esta versión todavía era muy reciente, un poquito inestable, pero ya hoy en día está muy mejorada. Entonces podremos descargar la última versión de SAMP. ¿Qué incluye SAMP? SAMP incluye un servidor web, el lenguaje de programación PHP y otros. Y lo que me importa a mí, la base de datos. Listo. Cuando instalen el programa van a encontrar algo como esto, un panel de control de SAMP. Lo que a mí me interesa es que ustedes inicien, desde dándole clic a este botoncito, nuestro servidor de MySQL. Que aunque diga MySQL, vamos a estar usando es MariaDB, y eso los va a llevar a un entorno como este. El entorno de la manipulación de la base de datos también tiene otro entorno también, un modo de consola. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Cuando yo le diga, ¿eso dónde está? Acá. Acá. Después de que se ha iniciado el servidor, yo doy clic a Start, cambia a Stop, y además voy a ver que esto se me pone en un colorcito verdecito. Eso significa el programa ya está funcionando. Entonces, para acceder al programa hay varias formas. La primera, con la que vamos a empezar, vamos a hacerlo desde el shell. Entonces, cuando este servidor ya esté funcionando, luego le damos clic a shell, y esto nos lleva a una ventana de este estilo. En esa ventana lo que van a hacer es esto, decirle, vamos a trabajar con el programa de MySQL y vamos a usar el usuario, eso significa al menos su root, y el root es el administrador de la base de datos. Listo. Y miren que aquí nos lleva, aunque por allá decía MySQL, en realidad ¿con quién vamos a estar trabajando? MariaDB, pero es lo mismo. Y ahí tendremos la consola disponible para que usted empiece a introducir sus instrucciones SQL y los comandos que sean necesarios para manipular o mostrar bases de datos. Listo. ¿Qué más tenemos que tener presente? Que podemos importar y exportar bases de datos. Hay un comando MySQL dump que permite decirle con cuál usuario debe ser root, con qué base de datos, la que necesite, y llevar la información a un archivo. Normalmente esos archivos tienen una extensión .sql que contendrán insert into, create table, alter table, select no se ve, se ve el insert, se ve el create, no, solamente esas dos se ven, las consultas no se ven ahí.
Solamente creación de datos e inserción de información, listo. Pero nosotros no lo vamos a usar así. Más adelante veremos que hay un entorno más amigable para importar y exportar. Listo. De todas formas, como comando están esas alternativas. Mi SQL dump lleve la información de una base de datos a un archivo. Y al revés, la misma cosa. Lo único que cambia aquí es el comando. Dump significa siempre almacenar. O sea, es que dump literalmente es, o sea, eso. ¿Me entiendes la idea? Es que, ¿qué significa dump por ciento? Tengo la duda, esa es la traducción de la palabra como tal. Dump, a ver, ¿qué dicen acá? Pues que es vertedero, basurero, basura, tirar, botar, es esto. Por eso es este gesto. Listo. Volcar, mejor. Esta es más adecuada. Volcar algo en. Lleve toda la información que está aquí y llévela igualita, tal cual está, a otro sitio. Y eso es lo que traduce esto en últimas. Vamos a volcar mi base de datos a este archivo. Y lo mismo, pero al revés, la diferencia está es acá. Este signo lo que dice es lleve la información hacia este punto, como si fuera una flecha. Y aquí estoy usando el menor, no es que sea mayor a o menor a, no, es la dirección hacia donde fluye la información. Puede fluir de la base de datos hacia el archivo, o al revés, del archivo hacia la base de datos. ¿Listo? Como curiosidad. Entonces, ahora sí, empezamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los comandos básicos de MySQL? Como veíamos en Postgres, habían algunas órdenes específicas para decirle, muéstreme el listado de bases de datos, muéstreme la estructura de una tabla, ¿cierto? Eso en Postgres era con el backslash y algunas órdenes, la C, la L, el DT, ¿la recuerdan? Sí. Aquí va a pasar algo similar, solo que esto es un poco más descriptivo. Quiero ver la lista de bases de datos, vean, fácil. Show databases, y aquí se conserva algo importante. Todas mis instrucciones deben terminar con punto y coma. Entonces quiero ver qué bases de datos existen. Show databases. Quiero entrar a una de esas bases de datos. Use y el nombre de la base de datos. Quiero ver qué tablas hay en esa base de datos. Show tables. Quiero ver cuál es la estructura de una tabla. Describe y el nombre de la tabla. Y quiero ver cuál es la base de datos seleccionada actualmente. Select database. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace esto acá. Antes de entrar a este punto. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos al botón inicio. Vamos a escribir mi SQL o MySQL, como lo quiera pronunciar, cualquiera de las dos son válidas. Y para empezar, sé que hay otros entornos, pero para empezar vamos a usar el cliente de la línea de comando de MySQL. Y nos lleva a esta ventanita. Password 111 para estos equipos, ¿vale? Y ahí llegamos al entorno de comandos. Entonces yo aquí debo empezar a escribirle órdenes al sistema para que las ejecute y me muestre qué está pasando aquí. Entonces para empezar, show databases. Entonces él me muestra qué bases de datos hay en este sistema. Como siempre hay unas que están por defecto. Información del esquema, la base de datos de MySQL y la base de datos pruebas. Quiero crear una nueva base de datos, igualito como lo hacíamos antes. Create database y el nombre de la base de datos. Tomemos el ejercicio. Finalizo con punto y coma. Y él me confirma cuando una instrucción funciona. Igual que antes. La query, ¿qué significa query? ¿No lo vieron en el vocabulario? Fácil, query es consulta. La consulta se ha llevado a cabo satisfactoriamente y él me va a indicar cuántas filas fueron afectadas. Listo, afectó una fila. Quiero ver cuántas, y aquí funciona lo mismo que antes, o sea, quiero ver un comando previo, no lo tengo que volver a escribir. Doy flecha hacia arriba y vean ahí, flecha arriba, flecha abajo, tengo el historial de acciones. Entonces si yo le doy flecha arriba, veo el comando previo y puedo decirle, bueno, vuélvame a mostrar las bases de datos.
Clarísimo, ya tengo disponible mi nueva, ¿verdad? Como estaba antes. Tenía 3. Ahora he creado una nueva. Y si le vuelvo a decir, muéstreme las bases de datos, ya aquí aparece la nueva. En este momento tenía en principio 3, ahora tengo 4. A eso se refería él con filas afectadas. Filas afectadas, ¿cómo así que filas? Si una base de datos por sí misma no es una fila, pero el resultado que vemos aquí sí tiene filas. El total de base de datos son 3 filas. Aquí ahora son 4. Una nueva fila para mis bases de datos, ¿sí o no? Listo. Me dice que puedo, entremos a otra, bueno, necesito entrar a una de esas bases de datos. Entonces uso el comando use. Miremos esta, mi SQL. Entonces ahí me dice que se ha cambiado la base de datos. Mejor, me conecté a esa base de datos. Y si ya estoy dentro de una base de datos, le puedo decir que me muestre cuáles son las tablas. Listo. La base de datos de MySQL tiene 21 tablas. Entonces no muestra todo por filas. Pero esto en este momento representa tablas. Las filas representan el objeto al que estemos haciendo mención. Pueden representar bases de datos, pueden representar tablas o lo normal. Las filas representan registros. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Ya sé cómo entrar. ¿Cierto? Sí. Entro por aquí, mi SQL, y para empezar, línea de comandos, cliente de línea de comandos de MySQL. Password. ¿Cuál es el password? 111. Y lo primero que deberíamos hacer es decirle, conéctese a una base de datos. Ups. Y ya sabe, si falla en algo, el sistema les dice, error en tal línea. No, en este caso nos está diciendo, vamos a traducir esto. ¿Qué significa esto? Cuando vean algo que diga unknown, porque también me tengo que familiarizar mucho con estos términos. Aquí sí no hay nada que hacer. Esos errores nos lo muestra en inglés. Cuando vean unknown significa desconocido. ¿Saben? Me está diciendo que la base de datos es desconocida. Dicho de otra forma, esa base de datos no existe. Una de dos. O de verdad no existe, o usted se equivocó dándole el nombre a la base de datos. Ahí sí se nota cuál fue el error mío, ¿sí o no? No existe. Entonces debería ser mi SQL. Listo. Quiero verificar en qué base de datos estoy conectado. Ahí viene este último comando acá, select database. Listo. Entonces digámosle select, que la palabra select nos resulta familiar, ¿sí o no? Seleccionar. Entonces select, y estoy llamando a una función del sistema database. Entonces él me dice, ¿en dónde estoy conectado yo? Yo estoy conectado a MySQL. O aquí en esta otra. Si entro a otra base de datos. Porque como esto se acumula, esto crece y empiezo a ver un montón de resultados. Puede que en algún momento a mí se me olvide en qué base de datos estoy conectado. Para ver eso, entonces le digo select database. Abro y cierro. Y él me dice, vea, usted está conectado a la base de datos tal. Y miren que cada ventana podría tener su propia base de datos. Aquí en esta estoy conectado a MySQL, mientras que en esta estoy conectado a la base de datos de text. ¿Cierto? Ténganlo presente. Para verificar en dónde estoy trabajando. Todo lo que yo haga aquí va a tener efecto en la base de datos de MySQL. Todo lo que haga en este lado izquierdo va a tener efecto en la base de datos text. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otras instrucciones tenemos aquí para empezar? Esta ya la vi. Show tables ya la vi. Me falta el describe. O describe. Ese describe funciona para tablas y consultas. Listo. Entonces, para empezar, yo quisiera verificar cuál es la estructura de cualquiera de estas tablas. Fácil. Entonces le decimos describe. Y luego le doy el nombre de la tabla. No sé, cualquiera. Miremos la tabla use. Un poquito larga. ¿Hay una tabla más cortica? Miremos host.
Esta sí es más cortica. Ahí sí, lo que pasa es que dependiendo de la tabla puede que la información se pueda ver adecuadamente o no. Si quiero ampliar esto, podría desde la barra de título decirle clic derecho, propiedades, porque está muy chiquita, entonces hagámosla más ancha, el doble. Y ahora sí, permite ampliar esto. Genial, listo. Listo. Entonces el describe y el nombre de la tabla, para empezar, porque después veremos, describe tiene otro uso. Describe y el nombre de la tabla me dice cuáles son las columnas. Cada columna, qué tipo de dato tiene. Si puede o no llegar a ser nulo. ¿Y qué tipo de llave es? Llave primaria. Si tiene algún valor por defecto, y esto no sé qué es, pero bueno. Lo que más nos importa a nosotros es el tipo de dato y la llave. Porque aquí sigue aplicando todo lo de antes. Ya hay llave primaria y hay llave foránea. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con estos primeros comandos iniciales? Show muestra todas las bases de datos. Show databases. Use, nombre de la base de datos, le permite conectarse o ingresar a una base de datos. Show tables, muestra todas las tablas. Describe, nombre de la tabla, muestra estructura de la tabla. Y select database, me muestra a cuál base de datos estoy conectado. Listo. Y no son los únicos comandos, hay más. Si yo voy al manual oficial de MySQL, pues por acá ellos me van a decir que usted tiene disponible los siguientes comandos. Y les da una descripción de esos comandos. Que hay más. Les dice la sintaxis y los parámetros adicionales. Hay otra forma de conectarse a una base de datos. Sí, connect. Nombre de la base de datos. Podríamos cambiar el delimitador, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera. Con algunos ejemplos. ¿Listo? Muy bien. Con esto nos defendemos para empezar. No necesito más. Lo usual. Conéctese a la base de datos. Muéstreme las tablas. Quiero ver la estructura de la tabla. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Y recuerden, aquí va a pasar algo similar a lo que pasaba en Postgres. Voy a empezar a hacer una consulta. Quiero ver toda la información, aunque aquí no hay información, ¿o sí? Yo veo. Show tables. ¿Qué tablas hay acá? Ahí no hay nada. Entonces esta voy a descartarla, no me sirve. Me sirve más esta. Esta sí tiene algo de información. Quiero ver toda la información de la tabla host. Entonces podría decir select, asterisco, from, el nombre de la tabla, punto y coma, bien, está vacía. Otra que sí tenga información, tal vez la de usuario. Listo, aquí sí hay información. Es que como tengo la antenita chiquita se ve así apeñuscada. Pero recuérdenlo, la instrucción se puede poner en un solo renglón. O la instrucción se puede poner en varios. Pero si la pongo en varios, ¿sí ven lo que pasa? Este signito significa usted todavía no ha terminado de darme la orden. ¿Cuándo finaliza la orden? ¿Cuándo qué? Cuando ponga punto y coma. Y ahí sí, si pongo punto y coma, él la evalúa, la ejecuta. Me dirá, ¿se puede o no se puede? Error. Claro, le puse select asterisco from, pero no le dije qué tabla. Entonces pueden ponerlo así, select asterisco from, ir hacia abajo y darle los otros parámetros. Ustedes deciden cómo lo harán. Aquí era la tabla user. Y hasta que no le dé punto y coma, no la ejecuta. Listo. Pasará algo parecido con los paréntesis, el asterisco from, user, where. Tal vez empiece a agrupar cosas acá, pero hasta que... Y además, ténganlo también presente, paréntesis que abren, debe cerrarlo en alguna parte. Listo. Pero hasta que no le dé punto y coma, no lo ejecuta. Y puede poner su instrucción en múltiples líneas. Y él lo que hace es unirlas en una sola. Funciona. Listo. No las separa, es como para tener un mayor control de las partes, visualizarlo más cómodamente, pero igual, ponerlo en varias o ponerlo en una. Listo. Muy bien. Y
Si en algún momento digo, quiero abortar misión, empiezo a inspeccionar mi sintaxis y digo select, asterisco, from, where, y digo, ahí me equivoqué. No tengo cómo devolver, no hay cómo retroceder la orden. Lo único que podríamos hacer, hay dos opciones, una de dos: o finalizo esto para que me saque error, o le digo cancéleme eso, /c, no lo ejecuta. Listo. Ustedes deciden cómo finalizan eso. Si yo intento hacer eso, select, asterisco, from, me equivoqué, o le ponen punto y coma y él les botará error, o le dicen al sistema, no, aborte misión, cancéleme esto, /c, para evitar al sistema la fatiga de tener que examinar eso, por ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿A que se parece mucho a lo que ya habíamos hecho en Postgres, o no? Técnicamente es lo mismo. Muy bien. Formato de resultado vertical. Entonces yo tengo dos alternativas. Por defecto yo voy a ver la información estructurada como en una tabla. Es lo que está haciendo acá. Más o menos. Es que esta está larguísima. Una tabla más corta tal vez de B. ¿Si es de B? No. O sea, es un campo de una tabla. Una tabla tal vez... Plugin. Select, asterisco, from. Plugin. Está vacía. También está vacía. Todo esto está vacío. ¿Cuál tendrá información? Funciones. A ver qué tal. Todo está vacío. Bueno. ¿Cuál tiene información? User, ¿cierto? Listo. Si se muestra toda la información, pues genial. Él la ubicará lo más ordenado posible, pero si por alguna razón ven, esta presentación no me resulta adecuada, yo ya amplié esto tanto como pude y no se entiende, de hecho eso es lo que está pasando acá, una opción, dejémoslo como está por defecto, o digámosle al sistema, muéstreme los resultados de esta consulta en forma vertical. Entonces vean lo que pasa, separa cada fila en un bloque. Entonces primera fila tiene esta información. Por eso no cabe, es que son muchas columnas. Si son muchas columnas, la recomendación es mostrar la información en forma vertical. Igual, se sigue entendiendo. La primera fila tiene este dato y cada columna su propio valor. Paso a la segunda fila, esto. La información se puede presentar en forma de tabla horizontal o en forma de pequeño reporte vertical. Pero es lo mismo. Solamente es cuestión de visualización. Listo, y este entorno en realidad es un entorno más de pruebas. Para verificar el resultado de mis consultas, uno acude a esto, aunque aquí se pueden hacer manipulaciones directas de toda la base de datos. Listo, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Delimitador de fin de línea. Normalmente el delimitador de fin de línea siempre es punto y coma. Punto y coma. Sin embargo, más adelante vamos a ver que necesito alterar eso. Lo puedo cambiar. ¿Cómo lo va a cambiar? Entonces lo voy a decir delimiter y a continuación pongo un signo cualquiera. Voy a poner en este caso asterisco. ¿Eso qué significa? Que de aquí en adelante hasta que yo no ponga el signo asterisco, él no finaliza. Ahí lo que hice fue cambiar todo el sistema. Le puse select asterisco from. Ahí hay un conflicto. ¿Por qué es conflicto? Porque ¿qué se supone que de aquí en adelante significa el asterisco? El límite, el fin de línea. Entonces si pongo fin de línea acá, ¿qué pasó con el from user? From user quedó aislado de la instrucción. Entonces el delimitador hay que seleccionarlo adecuadamente.
En cambio, si pongo ¿cuál era? El user host. Si pongo select host from user, pongo punto y coma, no da punto y coma, porque debería poner es asterisco, para que ahí sí la ejecute. Aquí sí la ejecutó. Listo. Entonces, delimiter, póngale un signo cualquiera, incluso cualquier cosa como esta. Y de aquí en adelante, hasta que yo no ponga el signo que indique en el delimitador, no lo ejecuta. Pero seleccionen adecuadamente el delimitador. No pueden poner el asterisco porque puede interferir con algo del select. Son de eso. Bueno, me pensé que sonaba acá. En fin, normalmente uno en el delimitador le pone signo, por ejemplo, doble slash, para que si no tengamos problemas con la sintaxis de alguna instrucción. ¿Listo? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Tipos de datos, los mismos que veníamos trabajando antes. Varchar aplica, int también aplica, solo hay otros adicionales: fecha, date, timestamp, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Crear una tabla, esto es igualito. Uso la instrucción create table, luego le indico, o sea, la instrucción obligatoria, create table. Ahí ya le estoy diciendo que voy a crear una tabla. ¿Qué sigue? Después debo indicarle cuál es el nombre de la tabla. Entre paréntesis, debo indicarle, aquí hay paréntesis que abre, ese paréntesis cierra acá. Listo. Dentro del paréntesis debo decirle cuáles van a ser uno por uno los campos. Entonces esto es un campo. Una columna tiene este nombre. Después del nombre de la columna, el tipo de dato. Y separado por una coma, póngame las otras columnas. Entonces ahí ya repite. Esto es el nombre de una columna, name. Esto es el tipo de dato que tendrá esa columna. Separo, coma. Vuelvo y repito. Primero va el nombre de la columna y después va el tipo de dato que tendrá esa columna. ¿Necesita más columnas? Separe por coma. Vuelve y juega. Me dice cuál es el nombre del campo, cuál es el tipo de dato que usted va a almacenar y me pone el límite. ¿Hasta cuántos enteros o hasta cuántos caracteres va a aceptar en ese campo? ¿Listo? Y como habíamos visto antes, si necesita darle restricciones a la tabla, las puede poner. ¿Cuáles son? Llave primaria, llave foránea. Después de todos los campos, aquí podría ir una coma. Acá podría ir una coma. Y ahí poner que la llave primaria es tal, que la llave foránea es tal. Listo, con la sintaxis que corresponde. Renombrar tablas. Fácil. Rename. Le pone rename table, es la instrucción como tal. Primero me pone el nombre viejito de la tabla. Auxilio. Acá, el nombre viejito de la tabla y luego me va a decir tú, también es parte de lo obligatorio. Uy, ¿qué pasó acá? No, instrucción. Nombre viejito de la tabla hacia y cuál va a ser el nuevo cambio. ¿Cómo me la van a renombrar? Le voy a poner, el nuevo nombre es este. Listo. Y hay una posibilidad adicional. El rename table le va a permitir crear una copia de una tabla, de una base de datos a otra. Listo. Entonces, ¿cómo hago para crear una copia de una tabla a otra base de datos? Dígame cuál es el nombre de la base de datos. Por medio de este punto le vamos a decir al sistema que lo que sigue pertenece a esa base de datos. Deme el nombre de la tabla y dígame la que me la va a pasar a otra base de datos. Si quiere, cámbiele el nombre. Listo, voy a intentar eso. Por aquí hay... ¿En qué base de datos estoy ubicado ahí? No sé, entonces le digo select database, ¿cierto? Y lo pongo como una función. Listo.
Ah, cambié el delimitador, entonces debe ser este. Listo, estoy conectado a la base de datos de MySQL. Pero yo cambio el delimitador para poner el de toda la vida. Mejor. Estoy conectado a la base de datos de MySQL. Yo quiero, por alguna razón, transportar la tabla que se llama user a la base de datos que yo creé ahorita. ¿Se acuerdan cómo se llama la base de datos que creé en el principio? Ejercicio. Entonces yo quiero transportar la tabla user de MySQL a mi base de datos que es ejercicio. Entonces le digo rename table. ¿Dónde está la tabla original? Está en la base de datos MySQL y se llama user. Luego, ¿a dónde la voy a transportar? A mi base de datos. Mi base de datos se llama ejercicio. Y allá la voy a nombrar como usuarios. Listo. Ejecutó la consulta. 0 filas afectadas. Bueno, se dice 0 filas afectadas porque el rename no muestra resultados. Pero si lo ejecutó. Probemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para verificar eso? Tengo que ir a la base de datos ejercicio. Entonces, para ir allá, use ejercicio. Y después tengo que decirle que me muestre todas las tablas. ¿Cómo hago para decirle que me muestre todas las tablas? Show tables. Ah, ahora sí hay una tabla. Yo nunca creé una tabla acá, estaba vacía, pero ya existe algo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Usuarios. ¿Y cuál va a ser el contenido de usuarios? Exactamente el mismo que tiene user acá. Entonces saqué una copia. Listo, es una alternativa. Entonces si yo le digo select, asterisco, from, usuario, usuarios, ahí sí va la información y es la misma que tiene por allá MySQL en la tabla uso. Claro, está ahí. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Listo. Bueno. Modificar la tabla. Para poder modificar la tabla, este comando también lo conocíamos. Alter table. Y tiene diferentes variantes. Usted puede decirle alter table el nombre de la tabla y luego va a decir qué quiere hacer con esa tabla. Lo que dice aquí alter specification. Ese alter specification son cosas de ese estilo. Usted puede a la tabla adicionarle, bien sea una columna, una clave, un índice. Puede adicionar de primero, adicionar una nueva columna, pero que la columna quede antes de todas. Adicionar una columna después de tal columna. Aunque esto no es grave, uno puede poner las columnas en cualquier orden porque lo importante no es en qué orden están cuando se crean. Lo importante es en qué orden están cuando se seleccionan, cuando se muestran resultados. Listo. Entonces yo puedo adicionar, puedo borrar, elimina una columna, índice o clave. Puedo cambiar el nombre. Puedo cambiar el tipo, que es exactamente esto mismo. Listo. Entonces, si yo quisiera cambiarle el nombre a una columna de esta tabla, quiero ver la estructura de la tabla usuarios, ¿cómo lo haría? Entonces yo le voy a decir describe tabla usuarios. Bueno, la tabla usuarios tiene toda esta información. Host, user, Yo le quiero cambiar el nombre a este host. Les voy a decir alter table, nombre de la tabla, usuarios. ¿Qué voy a hacer en ella? Voy a hacer un cambio. ¿De qué con qué? Entonces ahí me toca inspeccionar un poquito cuáles son las posibilidades que yo tengo con el comando. Claro, acá le ponen la sintaxis y las posibilidades. Ah, yo quiero es cambiar. Aquí está la forma en que se cambia. Voy a cambiar una columna. Luego digo nombre viejo, nombre nuevo. Teóricamente es así, probémoslo. Entonces yo he dicho que quiero cambiar el nombre de la columna host y se lo voy a cambiar por servidor.
No funcionó, algo falló. Vamos a ver qué falló ahí. Alter table, usuarios, tabla. Voy a cambiar la columna host y el nuevo nombre. Bueno, veamos si hay ejemplos de esto. Debería haberlo. Row, comentario. Cambiar A y B. Big int not null. Bueno, parece que me falta. Aquí lo que me falta es el tipo de dato. Parchar. Vámonos 20. Ahí sí, me faltaba ver el tipo de dato. Pero entonces, si ustedes tienen dificultades o se les olvidó cómo se usa el comando, vayan a la ayuda, busquen referencias de esto. El manual de MySQL es bastante completo. Y si no, al hacer la consulta general, no sé usar el alter table, busquemos generalmente alter table. La palabra clave aquí es SQL. Si hacen eso, les va a mostrar algunas. Esta página es muy buena, W3 School. Le da la sintaxis y le dice: usted puede hacer esto, usted puede hacer esto otro. Dan los ejemplos. Modify, tipo de dato, con ejemplos. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Esta página la exploramos antes, ¿sí o no? Sí, muy bien. Ya le cambié el nombre a la columna, entonces esta vez le digo nuevamente describe. La primera columna ya no se llama host, sino que se llama servidor. Incluso creo que le cambié el tipo. En un principio era char 60 y ya se lo puse en varchar 20. Funciona el alter table y las posibilidades están acá. ¿Quiere borrar una columna? Drop y el nombre de la columna. La quiere poner de primera, la nueva columna que va a poner, add first y el nombre de la columna, tipo de dato, etcétera, etcétera. Listo. Sigamos. Miren los ejemplos. Entonces, si yo tengo, imaginemos una tabla que llama student. Interpretemos estas instrucciones. Listo. Digo, alter table, nombre de la tabla. Entonces, estoy alterando la tabla student. ¿Qué estoy haciendo acá? Adicionándole una columna. Esa nueva columna se va a llamar marks. Y el tipo de dato para esa columna es entero y acepta hasta 10 dígitos. ¿Listo? ¿Se comprende esta línea? Sí. La otra, la misma historia. Estoy alterando la tabla student. Le estoy adicionando una columna. La columna se llama notes. Tipo entero. Y este first significa que va a quedar de primera. La columna va a ser la primera que quede. Listo. Hagamos la prueba con esta tabla que tengo acá. Con mi tabla usuarios. Si yo adiciono una nueva columna, entonces alter table, usuarios, add column. Si no le pongo nada, le doy el nombre de la columna, pongámosle usuarios, pongámosle restricciones, por decir algo. ¿Qué va a hacer? Varchar. Pongámosle 10 de 2 caracteres. Listo. Quiero verificar el resultado, describe. Si no le pongo nada, ¿de qué queda esa nueva columna? De última. Véala acá, de última, quedó al extremo inferior. Pero si yo le digo exactamente lo mismo, voy a ponerle otro nombre a esta nueva columna. Aquí. Add column y esta vez pongámosle, no sé, cualquier cosa, datos. Pero si al final le pongo la palabra first, que first significa primero. Uy, error. ¿Dónde está mi error? ¿Quién me dice cuál es el error? Examinen esto. ¿Dónde está mi error ahí? Los dos punto y coma. ¿Cuál es punto y coma? Ah, ya tengo el punto y coma. ¿Qué es? Aquí no hay problema. ¿Cuál es el error? Alter table, usuarios, add column, datos. Ah, escribí mal el first. A ver, yo veo. Aquí se ve un cachito. Legalmente es RST y lo puse. Ah, no, muchacho. Devuélvase hacia arriba a ver el comando previo. Entonces es RST. Ahí sí, la ejecutó. Consulta ejecutada, afecta dos filas. Veamos qué pasó ahí. Describe usuarios.
¿Dónde quedó la columna datos? No está aquí debajo de restricciones. Quedó de primerita, vean, quedó antes de servidor. Listo. Pero es curiosidad, no es que sea importante ni obligatorio poner una columna en algún lugar. Usted decide, si quiere póngala de primera, póngala a un ladito de tal campo, pero no es como tan prioritario decirle quede en tal sitio, porque es cuando usted muestra los resultados que decide en qué orden van a quedar las cosas, independiente del momento, de la forma en que estén creados acá. Listo, y la otra posibilidad es el alter table, after, y after significa después de otra columna. Y podría ser esto otro. Voy a agregar otra columna. Vámonos de teléfono. Tipo tal cosa. Pero si le digo after, le debo indicar de en qué lugar o después de quién quiero que quede esa columna. Les vamos a decir que nos quede después de la columna user. La ejecutó. Miremos cómo está en este momento. La primera es datos, la segunda servidor, la tercera user, la cuarta password, y la última restricciones. Entonces ahora si yo le digo describe, ¿dónde quedó teléfono? Después de user. Listo. Esto es más que todo como por orden, pero no es nada obligatorio. Póngame el orden de las columnas como quiera. La única recomendación es que la llave primaria sea la primera, es así. La primera columna de su tabla que sea la llave primaria. Lo demás en el orden que usted quiera. Si quiere cambiar el orden, ya lo ahí, ya tiene cómo. ¿Listo? Ahora sí, empecemos a ver instrucciones más interesantes. El select. El select. El select, habíamos visto que nos mostraba los registros de la tabla, pero el select tiene otra capacidad, se puede combinar con múltiples funciones del sistema, funciones implícitas que ya están predeterminadas. Miren las posibilidades que tenemos. Hay funciones para manipular string. ¿Qué es string? String, ¿qué es un string? Cadena, carácter. O sea, todo lo que tenga que ver con datos tipo texto tienen sus propias funciones. Vean las posibilidades. Yo podría averiguar la longitud del carácter. ¿qué más podría? Un montón de cosas. Ahí hay muchas. Convertir mi texto a mayúsculas, uppercase, o en minúsculas. Por ahí está debe estar lowercase en algún lugar. Acá, lower. Convertir la cadena a minúscula. Se puede. Tengo funciones numéricas. Obtener el valor absoluto, encontrar el arco coseno, encontrar ABG, el promedio de una columna, redondear el dato almacenado en una columna, contar. Miren cómo se usa el count. Retorna el número de registros de una consulta select. Funciones numéricas, el exponente, logaritmo, encontrar el máximo, encontrar el mínimo, retornar el valor de pi, realizar una potencia, esto es POW, etcétera, etcétera, etcétera. Funciones de fecha, también hay varias. Entonces miren que las funciones dependen del tipo de dato. Para texto hay unas funciones, para enteros hay algunas funciones, para fechas hay más funciones. Que me muestre la fecha actual o que realice la diferencia entre dos fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren que las posibilidades son bastantes. Listo. Vamos a ver algunas. Las típicas, comunes. Entonces, si yo creo esta tabla, paintings, pinturas, le digo que tienen cada una un ID, tiene un nombre. Voy a poner quién la pintó, el artista, en qué año fue creada y cuál es el precio de esa pintura. Inserto unos datos. Aquí solamente falta una cosita para esta sintaxis: poner el ID en cada registro, porque si yo trato de hacer esto me va a sacar un error, ¿ok?
Creemos esa tabla. Create table. Pinturas, pongámoslo en español. Pinturas, listo. ¿Cuáles van a ser los campos? Me equivoqué. Bueno, ahí la perdí. Le di flecha hacia arriba. Perdí lo que estaba haciendo. Tocó volverlo a hacer. Entonces, create table. La tabla se va a llamar pinturas. Listo. Primero, dígame cuáles van a ser las columnas de esa tabla. Primero va el ID. ¿Qué tipo de dato va a ser? Yo puedo abreviar, escribir enterito, integer o int. Eso es entero. Listo. Y podría decir si esa va a ser la llave primaria. Yo la voy a dejar para lo último. Listo. Recomendación, dejemos la llave primaria para el final. Simplifiquemos esto. Díganme cuál es el nombre de la columna, tipo de dato. Y si lo considera estrictamente necesario, póngame si va a ser obligatorio o no. O si va a ser único. Listo. Estas son las posibilidades que tengo acá. Listo. Primero va el ID. Después va el nombre. El nombre de la obra. Dejémoslo como está ahí, tipo texto. Después va el pintor. El nombre del pintor también va a ser tipo texto. Y finalmente voy a tener el valor de esa pintura. ¿Es así? Sí, name, artist. Ah, el año. Me falta el año. Entonces antes de esto pongamos el año. Bueno, aceptará ñes, no sé. Y el año es entero. Y ahí sí, el precio. Y el precio también es entero. Listo. Después de que me dijo cuáles eran los campos y cuál era el tipo de dato para cada uno de esos campos, ahí sí, póngame la llave primaria. Primary key, y entre paréntesis, dígame cuál de todos estos. Eso me hizo el mouse. ¿Cuál de todos estos? ¿Cuál? ¿Cuál de todos estos? Oeste. ¿Cuál de todos esos es la llave primaria? En este caso es obvio, la llave primaria debe ser este. Vale. Entonces eso es lo que pongo entre paréntesis. ID. Cierro el paréntesis del primary key. Cierro el paréntesis del create. Ese es este. Y póngame el delimitador, punto y coma. Listo. Error. ¿Por qué tengo error? Tengo error aparentemente en el primary key. Ah, no, vale acá. ¿Sí ven dónde está el error? Conclusión, y esa era la duda. No me acepta la ñ. No me acepta la ñ. A sus campos no le pongan ñes. Nada que tenga si tildes, no, nada de tildes. La ñ menos. En inglés, pongámoslo en inglés. Listo. Ahí sí, no hubo problema. Entonces, el problema es la ñ. Nunca usen ñ en sus campos. Nunca usen tildes ni caracteres especiales. Listo. Muy bien. Ya creé la tabla. Ahora voy a meterle un dato. Si lo hago así tal cual como está acá al pie de la letra, vamos a ver qué dificultad tengo ahí. Entonces voy a meter un dato en la tabla. Insert into. ¿Cuál tabla? Pinturas. ¿En cuáles columnas va a meter datos usted? Yo voy a meter datos en nombre, voy a meter datos en pintor, en el año, year, y en el precio. Es lo que está acá, ¿cierto? Name, artist, year, price. Listo. Ya le dije a qué columnas le voy a meter datos. Ahora me falta decirle, bueno, a esas columnas qué valores le va a dar. Values, y entre paréntesis los datos dependiendo del tipo. Si es tipo texto o varchar entre comillas. Si es numerito, normal. Entonces primero va el nombre de la pintura. Listo, pongamos la Mona Lisa, ¿cierto? Luego el pintor. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Da Vinci. ¿En qué año? Ni idea, en el 1700 algo, no tengo ni idea. Oh, ¿cuál si 1700? 1500. 1503, más o menos, redondeemos. 1503, listo. Y luego el precio, ¿cuánto cuesta esa pintura? No sé, unos cuantos millones.
y asumamos que son dólares. Listo. Si le doy enter, si le doy tenía que darle enter, le di flecha hacia arriba, yo veo. Sí, equivoqué, otra vez. Bueno, si aprendemos más, repetimos esto. Inserito, la tabla, pinturas. ¿Cuáles campos va a meter? Nombre. Artista. Artista no, ¿cuál artista? ¿Quién dijo artista? ¿Cuál es el nombre de la columna? Pintor. Pintor, año, precio. Listo, esas son las columnas que voy a manipular. ¿Y qué valores voy a meter ahí? Voy a meter, el primer campo es el nombre. La Mona Lisa, listo. El siguiente campo es el pintor. Da Vinci. Y luego sigue el precio, el año 1503. Y el precio. Cierro, punto y coma. Listo. Funcionó. Genial, pensé que iba a sacar error, pues le había puesto esa advertencia acá de agregar el ID. Entonces veamos qué metió ahí. Select, asterisco from, pinturas. Solo que no le puso ID, más bien ID 0, asumió este valor. Listo, podría seguir insertando datos, metamos otro dato. Vamos a hacer una prueba. Metamos otra pinturita acá. La mayoría de pinturas no sé mucho. Las bailarinas. ¿Quién pintó las bailarinas? Una obra famosísima, por Dios. De gas. Cesta. Obra hermosa, ¿sí o no? Las bailarinas de Degas. Ok, entonces las bailarinas las pintó Degas. ¿Qué? ¿Cómo escribe esto? Degas, ¿cierto? Listo. ¿En qué año? Ayer, ¿cierto? Si la clase de ballet fue en 1870, no están las bailarinas por acá. En fin, pongámosle una fecha, redondeemos. 1850, por decir cualquier cosa. Listo, 1800. Este muchacho, si no aprende. Las bailarinas de Degas. 1850, listo, y esta cuesta solamente 2 millones, vale. Ok, ahí sí sacó error. ¿Por qué sacó error? Entonces él me está diciendo, no se puede duplicar la llave primaria. Como no se lo di, él estaba asumiendo un valor 0, pero el valor 0 ya está. Entonces eso significa que de ahí en adelante, por eso era esta advertencia, tenemos que agregar el ID para cada registro. Entonces, si voy a agregar el ID, eso implica que debería poner ID acá. ¿Sí o no? Y aquí agregarle un numerito que represente ese ID. Vámonos 2. Ahora sí, inserto el dato. Verifico el resultado. Select asterisco from. Ahí sí, ya tengo la información. ¿Qué está malo? Entonces el cable, bueno, yo creo que es más bien allá el Pashcore. La conexión, no, venga, hágase aquí adelante. Listo, pero vean las implicaciones de esto. Tengan en cuenta, no se pueden repetir llaves primarias. Si tienen que poner la llave primaria, indíquenle al sistema que la van a agregar y en su lugar respectivo. Listo. Metamos otras 2 pinturas. Otra pintura famosa, muchachos. No sé, ustedes saben más de artes que yo. El Grito. ¿Quién pintó El Grito? Dalo, El Grito, famosísimo, ¿no? Edgar Munch.
Listo, Edgar Munch. ¿En qué año pintó eso? 1893. 893. ¿Y cuánto vale el grito? No sé, póngale 2.500.000. Listo, ¿qué me falta aquí? Me falta indicarle que voy a agregar el ID. Aunque en realidad, miren, estoy haciendo mención aquí de todas las columnas, ¿cierto? Si son todas, las puedo omitir porque son todas, completica. Entonces puedo decir inmediatamente insert into tal tabla, inmediatamente vaya a los valores. Y el grito, pongámosle el código 3. Listo, se agregó, verifique, select asterisco from. Perfecto, la Mona Lisa, las bailarinas, el grito. Vale, otra obra famosísima, ¿cuál? La primera cena. La primera cena. Listo, la última cena. La última cena. ¿En qué año se pintó la última cena? La primera. Digamos en la época que la terminó. 1497. También de Da Vinci. La primera. ¿800 qué? 1497. Ayer. Y esa también, esas. Póngale 6 millones. Error. ¿Qué me faltó ahí? El ID. Me faltó el ID. Entonces ID 5. Funcionó. Verifiquemos. Select asterisco from. Ya. Ahí tengo mis 4 pinturas. No me basta. Implementemos esto. Ahora sí, las novedades. Yo le podría decir al sistema, muéstreme cuál es la pintura más cara. Entonces, para decirle eso, yo le digo select función match. Entonces, de la función match le dice, de una columna extraiga, la palabra lo dice, el mayor. ¿De cuál columna debería tomar yo el mayor acá? Precio, ¿cierto? Yo quiero ver la que tiene el precio más alto. Aquí empieza también a darse una novedad. Vean este as. ¿Qué significa as? As significa con. Y el as para esto es ponerle un alias o un nuevo nombre a la columna. ¿Listo? Porque si no le pongo el as, vamos a ver los resultados. Voy a dejarlo primero sin as. Después lo hacemos con as. ¿Listo? Primero digo select, función, columna. Lo demás sí es igualito. ¿Desde qué tabla? Pinturas. Pinturas. Ok, me dice que es la de 6 millones. El precio más alto, ¿cierto? Funciona. Pero miren lo que hace en la tabla de resultados. Pone el nombre de la función. Match, precio. Y si le pongo el as, van lo que va a pasar. As. Pongámoslo entre comillas porque es un texto. La más cara. Entonces, ahora, ¿cómo se llama la columna? La columna se llama tal cual como yo lo ponga en el as. Listo, eso es un alias, un seudónimo, un nuevo nombre para una columna de resultado. Incluso ese as también se puede poner para la tabla. Listo, vean que antes solamente invoqué la función matchPrecio y eso quedó en la tabla de resultados. Pero usted le puede poner un nombre a esa columna de resultados. Le puede poner una letra si quiere. ¿Cómo se llama la columna de resultados ahí? E. Y esto es útil porque más adelante, para los lenguajes de programación, a usted le interesa extraer una columna. La extrae con el nombre o con el alias. Usted decide. ¿Listo? Claro, hasta aquí el uso del as. Sí, póngale un nuevo nombre a la columna. Claro, el uso del match. Sí, fácil. Dígale más y el nombre de una columna. Y quiero ver cuál es la pintura más reciente. La misma cosa, solamente que póngale en vez de precio, el año, ¿sí o no? La más reciente es la de 1893. Pero ¿y si quiero ver exactamente cuál es? Entonces aquí, ¿cuál es? Entonces después de este nombre, que aquí sí me cabe lo siguiente. Aquí sí me cabe año.
porque es un carácter, está entre comillas, recuerden, todo lo que está entre comillas simples es carácter, texto, un string. Ahí sí me cabe la ñ. Y después le voy a decir, bueno, muéstreme el año. Y muéstreme el nombre de esa pintura. Ups. Miren, aquí cometí un error, que ¿cuál es? Estoy mezclando grupos de columnas, maths, ta. Ah, no puedo hacer eso. No puedo agrupar en mis columnas, en mis tablas de resultados, funciones con nombres de columnas. Listo, después vemos cómo hacemos eso entonces. Por ahora dejémoslo hasta acá. Pero ahora sí veo año. Año 1893. Listo. Bueno, otras funciones. ABG. Y ABG significa promedio. ¿Qué hubo? Usted está migrando de puesto en puesto y se los está tirando todos. Voy. Entonces voy a promediar. Lo que voy a promediar ahora es el precio. Y yo puedo decir que esto se va a llamar precio promedio de las pinturas. Listo. El precio promedio de las pinturas es tanto. 3.800.000. ABG significa promedio. Listo. Ya tenemos dos funciones. Función máximo. Función ABG, promedio. Vamos para la función suma. Fácil, función sum. Eso lo podríamos mostrar como acumulado. Sum. ¿Cuánto cuestan todas esas pinturas? Todas las pinturas cuestan 15 millones. 15.500.000, sí, claro. 5, 11 y 4, 15, más este 500, ahí está la suma. Y el promedio es todo esto divididos 4. ¿Qué es esto? Listo. Ya sabemos usar entonces la función máximo, la función promedio, la función suma. Listo. ¿Dudas hasta acá? Ninguna, fácil. Función count. Count la vamos a usar usualmente acompañada del signo asterisco, como está acá. ¿Para qué me sirve count? Para saber cuántas filas en total tiene esa consulta. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas pinturas tenemos registradas? Yo le digo entonces al sistema select función count. Aquí en count en realidad usted puede poner el nombre de una columna, cualquiera, pero va a dar igual, porque independiente de que sea la columna pintor, la columna año, la columna precio, las filas son las mismas, ¿sí o no? Después ponemos asterisco. Vamos a contar cuántas pinturas hay en total acá. Entonces póngale un nombre, total de pinturas, y dígame de dónde viene esto, from pinturas. Total pinturas, 4. Tenemos 4 pinturas, ¿sí o no? ¿Claro está acá? Sí. El count tiene... Hay otra función incluso. Pasa que aquí lo que estoy haciendo aquí en realidad es anidando una función. Porque esta función llama a esta otra función. Distinct. ¿Qué significa distinct? Distinto. Diferente. Porque, ¿qué puede pasar? Vamos a hacer un ejemplo. Necesito meter otra pintura más. Otra pintura famosísima, muchachos. Miguel Ángel, ¿cierto? A ver, ¿qué tiene este muchacho por acá? Una cualquiera. Esta, la creación, ¿sí o no? ¿Sí se llama así? Digamos que se llama La Creación. Lo pintó Miguel Ángel y ¿en qué año fue eso?
la creación de Adán en 1512, listo, voy a ingresar ese nuevo dato. Pero lo que voy a hacer es algo para poder aprovechar la función distinct. O mejor, en el mismo año. Voy a transgredir esto un poquito, pero no importa, es para hacer el ejemplo práctico. Voy a meter un nuevo registro, entonces busquemos por acá arriba el inserinto. Listo, el inserinto y arranco con el ID, pongamos el ID 9. El nombre, la creación de Adán. Listo, pintada por Miguel Ángel. Y aunque no es exactamente el año, pero para efectos de este ejercicio lo voy a poner el mismo año de una pintura previa, el 503, y que cuesta, vale, 7. Listo, se insertó el dato. Veamos qué es lo que tenemos acá. Tenemos 5 pinturas. Tenemos 5 pinturas. 2 de ellas creadas en el mismo año. 2 de ellas pintadas por el mismo autor. Entonces, si yo quisiera preguntar cuáles son las pinturas de Da Vinci, por ejemplo, de Da Vinci, entonces haría lo siguiente: select distinct, que es la función. ¿De qué? ¿De cuál columna? Por ejemplo, pintor. Y veamos los resultados. From pinturas. Ups. 1, 2, 3, 4. Ah, listo. Falso. Interpreté mal la pregunta. No, quiero ver cuáles son mejor todos los pintores que tengo aquí en la tabla de pinturas. Mejor. Y lo estoy haciendo con la función distinct. Entonces en realidad se interpreta: muéstreme todos los pintores sin repeticiones. Mejor, eso es el distinct, sin repetir. Porque ¿cuántos pintores tengo registrados acá? 5, pero la tabla de usuarios, la tabla de pinturas me muestra en total 4, porque está repetido 1. Eso es lo que hace el distinct, quitar las repeticiones según una columna. Y si pongo esto, ¿cuántos datos debería haber yo acá? 5 o 4. También veo 4 porque hay una repetida. Hay una repetida. Y si le digo precio, ¿cuántos vería? 5, porque no se repite ninguno y los muestra. Pero si algo se repite, él no lo va a repetir, lo muestra sin repeticiones. Eso es el distinct. ¿Listo? Y puedo combinar el distinct con otras funciones. Lo más usual es que uno combine el distinct con el count. Entonces, ¿eso qué significa? Que en total tengo 4 pintores. 4 pintores diferentes. Aunque tenga 5. Tengo 5 pinturas, pero ¿cuántos pintores hay ahí registrados? Hay 4, porque Da Vinci tiene 2. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Comprendido el uso del distinct? Muéstreme resultados de tal columna, pero sin repetir datos. Y cuénteme cuántos datos hay sin repetir. Hay tantos. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? ¿Alguna duda? Ah, ya casi acabo. Ay, Coca, ¿qué hora es? ¿A qué hora es el descanso? 9:30, quedan 15 minutos. Muy bien, y como siempre, ejercicio. Bueno, aquí se propone este.